Museo Pedagógico Colombiano tiene el placer de invitarles a visitar la exposición temporal de Carlos Eduardo Vasco, In Memoriam. Pensar seriamente es difícil, pensar seria y críticamente es muy difícil, pensar seria, crítica y autocríticamente es casi imposible, celebrando su vida y obra. Allí encontrarán la historia sobre la creación e implementación del currículo en Colombia y cómo está influenciado el sistema educativo actual. La exposición finalizará el 30 de agosto del presente año. A través de la visita por la exposición, encontraremos al inicio el esquema biográfico conceptual de la vida, obra y conceptos de Carlos Eduardo Vasco, en el contexto sociocultural y la historia contemporánea de la educación y la pedagogía en Colombia. Una estructura monumental que conecta tres franjas en las que podremos entender y enlazar numerosos hechos educativos y las diferentes transformaciones que ocurrieron en este campo. En el primero, un recorrido por la vida y obra del profesor Vasco, desde su nacimiento en 1937 hasta su muerte en 2022. En el segundo, los acontecimientos más importantes de la historia de la educación y la pedagogía en Colombia. Y por último, los grandes sucesos en la historia de la educación a nivel mundial. 3 años después de su nacimiento, en 1940, se crearon los patronatos escolares, en los que se comenzó a organizar la educación para adultos. Unos años después, apareció en el panorama nacional la creación de Radio Sutatensa en 1947. Posteriormente, en 1978, se realizó la campaña de alfabetización Simón Bolívar, y entre 1984 y 1989 se desarrolló con éxito la campaña nacional de instrucción Camina, cuyo objetivo fue acabar el analfabetismo en el territorio nacional. A mediados de los años 40, en el contexto internacional, se establecieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los cuales, desde 1950, suministraron los créditos internacionales para expandir y modernizar la escuela. Como consecuencia de estos, más adelante aparecerían las deudas externas. Igualmente, en 1948, la ONU declaró el derecho básico a la educación primaria como derecho humano. Al respecto, el currículo está más asociado a la educación secundaria, ya que para esa época era poco común que los habitantes del país culminaran los estudios de bachillerato. El profesor Vasco, durante 16 años, se preparó para ser sacerdote jesuita, desde 1954 hasta 1971, cuando se ordenó en Alemania. Fue licenciado en Filosofía y Letras, teólogo, matemático, magíster en física y además obtuvo un doctorado en matemáticas. Como parte de su compromiso social y denuncia, entre 1975 y 1984 fue asesor del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, época en que defendió del desalojo a las comunidades de varios barrios de invasión situados cerca a los cerros orientales de Bogotá. El profesor Vasco ayuda a estos habitantes a obtener las escrituras de estos terrenos, siendo muy querido por aquellas comunidades. El currículo colombiano tuvo una fuerte influencia anglosajona y se creó posteriormente a la tercera misión pedagógica alemana, desarrollada entre 1965 y 1978. Como resultado de esta misión, se implementó la tecnología educativa y se diseñaron ejemplares de sellos didácticos para la escuela en diferentes áreas del conocimiento, los cuales causaron que la relación entre alumno y docente fuera distinta, debido a que estos últimos ya no eran guías sino acompañantes. Lo cual, para el profesor Vasco, no era prudente, ya que para él era insustituible la relación alumno-docente, pues ésta permitiría una mejor enseñanza en los recintos escolares. También fue fundamental en su propuesta la formulación del octógono de la educación matemática en acción, en el cual situaba en tensión 8 diferentes disciplinas que se debían tener en cuenta para la concepción de una educación matemática proyectada desde una mirada externa. De tal forma, la matemática se ubicaba dentro de disciplinas como la filosofía, la neurobiología, la antropología sociocultural, la lingüística, la historia, la lógica, la psicología y la informática. Así, esa nueva disciplina se pensaba como distinta de ellas, pero al mismo tiempo impensable sin ellas. En la exposición se encuentran en exhibición diplomas, menciones de honor y otros reconocimientos obtenidos durante su vida. Asimismo,
algunos libros y manuscritos sobre matemática, álgebra y geometría, pasaportes de viaje y distintos objetos personales que empleó. Están cordialmente invitados a visitarnos y dar un recorrido por la historia de la educación contemporánea y el currículo colombiano del siglo XX. Se sumergirá en una experiencia detallada de cómo, a través del tiempo, el sistema educativo ha tenido cambios importantes y de qué manera se puede rastrear los resultados de ello en la actualidad. Los invitamos a seguirnos en nuestra página web museopedagógico.pedagogica.edu.com y nuestras redes sociales en Facebook como Museo Pedagógico Colombiano y en Instagram como Museo Pedagógico UPN para recibir actualizaciones de nuestras actividades y consultar información sobre las colecciones de la historia de la educación que conservamos. ¡Los esperamos!